Bueno, muy buen día mis queridas aprendices, me complace saludarlas en este encuentro que tenemos programado para hoy 26 de julio 2023, 9 y 3 de la mañana. Ya hemos hecho algunos comentarios previos a esta edición, saludándonos muy fraternalmente. Saludo a Luz Sánchez, a Marcela Meneses, Natalia Melo Londoño, Neila, Estela Villamizar desde diferentes puntos de nuestra geografía nacional. Cúcuta, Cauca, Bogotá y allá muy adentro de la cordillera en el valle, en el Cauca también, otra compañerita. Aquí emitiendo desde la ciudad de Medellín con mucho cariño. Recuerdo que estamos en un curso muy bonito, muy bonito que se llama ¿Quién me recuerda el nombre del curso? ¿Quién se acuerda el nombre del curso? Dale, ¿quién se acuerda el nombre del curso? Levanta la manito. Nombre de nuestro curso. Dale, Natalia, ¿cómo se llama nuestro curso? Reclutamiento de talento mediante redes sociales. Correcto, reclutamiento del talento humano mediante redes sociales. Ese es el nombre de nuestro hermoso curso. Ayer les comentaba anteriormente, hicimos nuestra emisión de bienvenida, ¿cierto? Ayer hicimos nuestra emisión de bienvenida y tuvimos la oportunidad de conocer la plataforma, de hacer obviamente el acogimiento de nuestros aprendices al curso formativo. Me presenté, me vuelvo a presentar, mi nombre es Elkin Ricardo Moreno Suárez, instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el ánimo de acompañarlos, completamente respaldado para llevarlos a feliz término en la formación y para dilucidar cualquier inquietud que tengan durante el proceso formativo. Y las personas que son obviamente muy juiciosas en sus procesos, pues obviamente serán certificadas como se lo merecen. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, ¿qué más se hizo ayer? ¿Quién me recuerda? ¿Quién estuvo ayer de ustedes en la transmisión? Por favor, mis queridas amigas. Bienvenido también Eladio. Acaba de llegar Eladio. Bienvenido Eladio. ¿Me escuchas, Eladio? Eladio. Gracias, muy buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde te comunicas, Eladio? Desde Bogotá. Bienvenido, Eladio. ¿Tú estuviste en la transmisión de anoche? Sí, señor. ¿Tú nos puedes dar un resumen de lo que se hizo en esa transmisión, si eres tan amable? Sí, desde luego. Pues vimos, ayer vimos el manejo del envío de evidencias. Vimos también la manera de cómo íbamos a enviar lo que es el foro social. O cualquier evidencia. O cualquier evidencia. Correcto, que muy venía bien. acompañado de un saludo inicial. Después se realizaba lo que es la entrega de la evidencia, el cierre, indicando el nombre completo, una despedida. También vimos... Se adjunta el archivo. Correcto. En normas APA. En normas APA, correcto. Correcto. Que lo voy a explicar hoy. Que lo más oportuno era hacer el envío de la evidencia desde una plataforma, desde la computadora. Correcto, muy bien. Iba a ser 4 evidencias, una por semana. Las primeras evidencias que se iban a enviar era la actualización de datos y la presentación al foro social. Correcto. Y quedamos también por enviar lo que es el documento de identidad. Excelente, entonces muchísimas gracias por tu muy buen resumen, mi querido Eladio. Reitero, todos los aprendices sin excepción alguna me deben enviar al correo electrónico erms.sena@gmail.com, que es el correo que aparece en el primer anuncio que está en la plataforma. Ya indiqué ayer cómo se llega hasta ese correo, ¿cierto? Y vamos a enviar el documento de identificación en PDF. Si son extranjeros, pues los documentos correspondientes de identificación al día, ¿cierto? En el sentido de poderlos hacer el cruce correspondiente de información y garantizar la certificación como tiene que ser con los datos que son. Si algún aprendiz por alguna razón pasa de sus 17 a 18 años
y ya tiene la contraseña, pues con eso podemos hacer la actualización también en el sistema, porque ustedes no van a poder hacerlo porque es un tema de seguridad. Entonces vamos a crear el proceso de actualización de información. ¿Listo? Desde el SENA para que quede de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía. ¿Vale? Bien. O cualquier ajuste a que haya lugar que el sistema no les permita en esa actualización de información, ustedes me envían por correo electrónico la inquietud y con muchísimo gusto. Van a estar muy pendientes de los correitos que les voy a enviar. Voy a enviarles como unos correitos muy puntuales, por ejemplo, de qué se debe hacer si no pueden ingresar con la contraseña. Entonces me envían un correo, repito, a ERMS, que son mis iniciales, Elkin Ricardo Moreno Suárez, erms.sena@gmail.com, indicándome las inquietudes que tienen y con mucho gusto, si es que no pueden acceder a la plataforma porque la contraseña no les da y ya lo intentaron y no les da, entonces yo les envío a ese correo que ustedes me envían a mí con esa situación, les envío un formulario, lo van a diligenciar y me lo envían a mí y yo hago que eso allá se gestione al interior del SENA para que puedan recuperar a vuelta de correo la contraseña que corresponda. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas vamos a pasar a la plataforma, ¿cierto? La tenemos activa. Voy a compartir pantalla. En este momento. Y tenemos aquí nuestro curso Reclutamiento de Talento Humano mediante redes sociales, código 280-4729 o la ficha, ¿no? 280-4729 para este caso, y también tenemos el curso Reclutamiento de Talento Humano mediante redes sociales para la ficha 280-4730, total 160 aprendices en formación. Muy bien, entonces voy a pasar esto aquí a este ladito y esto acá. Ya, organizando aquí las viñetas. Ok. Mire que tenemos tres avisos, ¿cierto? El primer aviso que tenemos para esta actividad 1, que ya los otros los vimos ayer en la transmisión, estos son los propios de la actividad número 1. Entonces, ¿qué tenemos? Contextualizar y planear el reclutamiento de personal. Eso es lo que vamos a trabajar en esta transmisión, la planeación del proceso de reclutamiento de personal. Ustedes van a levantar de esa planeación un mapa, ¿cierto? Gráfico, en donde ustedes en ese direccionamiento, la evidencia simplemente va a ser esa, muy sencilla, pero lo van a hacer muy bien. Ese mapita lo van a entregar en normas APA con portada y cibergrafía. Ahorita les voy a explicar sobre ese formato muy sencillito que utilizamos acá para normas APA. Obedece a este curso, en esta actividad 1, con su resultado de aprendizaje, planear el reclutamiento para la provisión de personal a través de redes sociales. En esta columna tenemos el día y la fecha en que hacemos la transmisión, para este caso 26 de julio 2023, 9 de la mañana, muy juiciosamente acá. Y aquí tenemos una información relacionada en color amarillo resaltado, ¿cierto? La evidencia que vamos a entregar. Esta se llama evidencia de conocimiento, mapa conceptual sobre la planeación para el reclutamiento de personas. Y tiene un código AA1 que significa actividad 1, EB01 que significa evidencia 1, y además dice que esta es calificable o evaluable, ¿cierto? Las fechas de proceso para esta evidencia es a partir de hoy, 26 de julio, que es el día en que se está explicando, ¿cierto? Hasta el 23 de agosto del 2023 por tarde, 11:30 de la noche, de ahí no puede pasar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Tenemos un segundo aviso, que es la invitación con el enlace correspondiente que lo tenemos aquí para esta transmisión, diciendo qué es lo que vamos a trabajar. Aplicar los procesos para la selección de personal según las áreas de proceso organizacional, orientaciones correspondientes de la guía 1, conversatorio, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Avanzamos y tenemos aquí que esta actividad termina el 23 de agosto. Ya están los avisos
para que tengamos exactamente lo que vamos a entregar. Aquí está otra vez el nombre de la evidencia que vamos a entregar. Una sola evidencia, muy bien organizadita, muy bien diseñada y listo. Ingresamos aquí, les voy a compartir aquí el cronograma, ¿cierto? Recuerden que accedemos a ese cronograma por la siguiente ruta: contenido del curso, ficha contenido del curso, ingresamos aquí, proyecto, y aquí donde dice cronograma, acá, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Lo que pasa es que yo ya lo expandí, ¿cierto? Yo ya lo expandí por este cuadrito que está acá y lo tengo acá, exactamente acá, ¿cierto? Entonces, mire que les decía que hoy les iba a explicar este cronograma. Sencillamente acá hay un encabezado o cabezote, ¿cierto? Donde dice cronograma de actividades, reclutamiento de talento humano mediante redes sociales, fecha de inicio 21 de julio, fecha máxima de entrega de actividades 23 de agosto, fecha de finalización 25 de agosto, control de audio. ¿Me escuchan, chicos? Control de audio, por favor, control de audio, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Gracias, gracias. Tenemos aquí en color rojo la iniciación del proceso, ¿cierto? Que se explicó ayer, con 2 evidencias para entregar, que son las que aparecen aquí. Realizar la actualización de datos en el aplicativo Sofía Plus. Mire que cada grueso de actividades tiene un color, ¿cierto? Y en color amarillo siempre va a aparecer en la fecha y la hora de la transmisión de esa explicación, y también en color amarillo tenemos el nombre de las evidencias que se entregan. Para hacer estas evidencias que expliqué ayer, repito, más o menos se demoran a lo mucho 30 minutos, eso no se demoran más, pero igual acá hay unos espacios de tiempo en color azul a la derecha para que utilicen esos espacios. La idea es ir a la par con el instructor muy juiciosamente. Aquí tenemos, como les decía ahorita en la explicación, la parte que corresponde a la actividad temática número 1, ¿cierto? Exactamente igual como lo expliqué, ¿cierto? Con la información que expliqué ahorita en el aviso, es exactamente el mismo comunicado, ¿cierto? Más adelante, mire que hay una sola evidencia, que fue la que les dije, mapa conceptual, que es lo que van a entregar sobre la planeación para reclutamiento de las personas, ¿cierto? Más adelante vamos a encontrar la actividad temática número 2. Allá vamos a encontrar el tema convocar y seleccionar candidatos según las competencias, con también una sola evidencia para entregar. Avanzo. La tercera actividad temática va a ser articular y analizar las fuentes de información. Articular y analizar las fuentes de información, obviamente para proveer ese recurso humano. Y aquí tenemos una sola evidencia para entregar también. Y en el último, el tema, evaluar y procesar los datos de los candidatos reclutados. Evaluar y procesar los datos de los candidatos reclutados con también una sola evidencia. Y aquí en la parte más abajo tenemos algunos acompañamientos que están aquí con fechas y horas, y no hay lío, ¿cierto? Aquí están los datos generales del instructor, correo electrónico, WhatsApp, toda la información. Ese sería nuestro cronograma. Bien, aquí les decía, para refrescar un poquito, que si yo me bajo, le doy aquí abajito en la parte inferior, ver más, me voy hacia la parte final buscando ese primer aviso donde está toda la información del instructor, ¿cierto? Ver más, sigo bajando y aquí está el primer aviso. Quiero volver a dejarlo claro, este primer aviso, ¿cierto? Siempre que entreguemos las evidencias deben tener el nombre completo del curso y la ficha a la que están perteneciendo. En este caso, aquí tenemos la 280-47-30, ¿cierto? Con los días desde y hasta cuándo, ¿cierto? Desde y hasta cuándo va el curso. Pero aquí quiero que tengan en cuenta que están los datos del instructor, Elkin Ricardo Moreno Suárez. Estaré muy pendiente a ustedes a través de los diferentes medios de comunicación, y aquí aparece mi correo electrónico. A este correo es el que ustedes se deben dirigir cuando necesiten algo con mucha urgencia, ¿cierto? O entregar las evidencias de, por ejemplo, el documento de identificación. El WhatsApp 311-479-8236, y decía ayer que no estoy obligado a dejarlo, pero yo lo hago con mucho gusto. Pero para yo hablar con usted tiene que identificarse plenamente
con su nombre completo, su correo electrónico, su número de identificación, el número de la ficha a la que corresponde el SENA, el nombre del curso, la edad y el lugar desde donde se comunica. Esos datos me los debe dejar para yo abrir la comunicación con usted en el WhatsApp. ¿Listo? Bien. Son cositas que quiero recalcar para que queden claras. Entonces, reitero, entonces aquí entramos contenido del curso y ya ingresamos a la formación actividad 1 proyecto. Ya vimos el cronograma. Aquí en esta partecita aparece la actividad de aprendizaje y aparece acá algo que se llama actividades iniciales. Aparece aquí otra carpetica que se llama sesiones en línea. Y como ayer ya hicimos una grabación, aquí en sesiones en línea, ustedes abren con un clic y les aparece dos carpetas, enlaces sesiones en línea y grabaciones sesiones en línea. Mire que hay dos carpetas, ¿sí? En esta primera vamos a encontrar el único enlace que nosotros utilizamos para las transmisiones. Ahorita les voy a dejar esa publicación ahí, que está pendiente, pero ahorita se las dejo. Y aquí en esta van a aparecer todas las grabaciones que vayamos haciendo. Es decir, hoy estrenamos esta carpeta con las dos grabaciones, la de ayer y la que estamos haciendo en el ejecutivo en este momento. Simplemente le daremos clic acá, pero como está vacía, pero hoy va a quedar con las dos grabaciones de una vez para que sepan dónde vamos a encontrar las grabaciones. ¿Listo? Debemos saber que nuestra guía de aprendizaje, esta carpeta que se llama actividades de aprendizaje, ¿cierto? Clic, mire que ella contiene toda la formación completa. Ahí tenemos todo completico, ¿cierto? Pero mire que nos las está desplegando en orden, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la que dice guía de aprendizaje, es una sola para toda la formación, donde explica cada una de las evidencias del qué, cómo y dónde se va a entregar esa evidencia. Entonces ingresamos aquí a la guía de aprendizaje y aparece esta presentación en la ventanita. Aquí, clic para acceder al recurso educativo. Se abre la evidencia en otra pestaña. Recuerden trabajar siempre en una computadora, no en un celular, sino en una computadora, para que todo quede en orden. Y aquí nos hace la presentación de nuestro curso Reclutamiento de Talento Humano, el número del programa, ¿cierto? Y aparecen los 4 resultados de aprendizaje que vamos a avalar a través de cada una de las evidencias, ¿cierto? Cada una de los resultados de aprendizaje. Aparecen 4. Ellos son planear el reclutamiento para la provisión de personal a través de redes sociales, reclutar candidatos teniendo en cuenta el perfil de competencias, validar fuentes para la recopilación de información de los candidatos siguiendo los lineamientos de la organización, evaluar candidatos reclutados según los términos de la convocatoria. Cada vez que usted entrega una evidencia, le está apuntando a un resultado de aprendizaje de estos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entregar todas las evidencias muy bien hechas, ¿cierto? Dentro de los tiempos que son, para que usted simplemente se les avale los 4 resultados de aprendizaje. Una vez avalados estos 4 resultados de aprendizaje con sus evidencias bien hechas por parte del instructor, será aprobado esta competencia. Cuando usted aprueba esta competencia que está formada por estos 4 resultados de aprendizaje juntos, usted queda automáticamente certificado o certificada. La duración del curso es 48 horas. Ustedes van a hacer allá en su interno la lectura correspondiente a esta presentación que hacen aquí en la guía. Vamos a avanzar. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Bien, tenemos acá, gracias, tenemos acá formulación de actividades de aprendizaje. Y mire que nos presenta un cuadro, esa guía nos presenta un cuadro con semanas, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Y que nos entrega aquí el nombre de la competencia, ¿cierto? Con la evidencia que vamos a entregar en cada semana. El nombre de la evidencia que vamos a entregar en cada semana es esta, ¿cierto? Esta. Para esta actividad número 1 vamos a entregar lo que les estaba comentando, el mapa conceptual sobre la planeación para el reclutamiento de personas y tiene un código, esa evidencia que se llama AA1EB01 con una intensidad de 12 horas. Es decir, en esta
transmisión vamos a explicar todo lo que sea necesario para que esta evidencia quede muy bien hecha. Eso es lo que vamos a hacer. En la siguiente semana explicaremos para esta evidencia y así sucesivamente hasta que las agotemos. Recuerde que todo esto que está aquí tiene coherencia con el cronograma de formación que aparece aquí, ¿cierto? Acuérdese que en este color amarillo está el nombre de cada una de las evidencias que estamos entregando. Tiene total coherencia. Ustedes, les repito, hacen la lectura de la guía porque el tiempo no nos da, ¿cierto? Ustedes tranquilamente lo van a hacer. Y aquí encontramos esa primera parte, ¿cierto? Actividades de competencia, ¿cierto? Y actividades de aprendizaje, conceptualizar y planear el reclutamiento de personal que obedece a la orientación de esa primera evidencia. Con duración de 12 horas, materiales de formación, evidencias y acá nos da la explicación. Entonces, vamos a leer qué es lo que quiere que entreguemos. Realice un mapa conceptual tomando como punto de partida la planeación para el reclutamiento y provisión del personal a través de las redes sociales, donde se tenga en cuenta la contextualización, pilas con lo que se está diciendo. O sea, ese mapa conceptual debe tener contextualización, normatividad, planeación, perfil del cargo, redes sociales, técnicas y sistemas de información. ¿Dónde vamos a encontrar esa información? Valga la redundancia, en el material formativo que ahorita les voy a presentar. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Es importante recordar que el mapa conceptual es un método de estudio que utiliza palabras claves y gráficos enlazados de manera estratégica con el objetivo de aprender contenidos de una forma más sencilla y rápida. Para la elaboración de un mapa conceptual es importante tener en cuenta lo siguiente. Realiza la lectura detallada del componente formativo, que ese material de estudio está en la plataforma, ¿cierto? Así como los documentos de las referencias bibliográficas que servirán como recursos de apoyo. Recaudar toda la información necesaria para ese tema, procesar la información y seleccionar lo necesario, o sea, lo puntual, porque en ese mapa va a ir lo puntual, ordenar y conectar conceptos al interior. Recuerden que los mapas conceptuales se conectan con flechitas, ¿cierto? Por último, revisar y terminar los detalles, revisar antes de entregar. Puede hacer uso de diferentes programas, aplicaciones, herramientas tecnológicas para su entrega. La deben realizar en formato PDF, hacemos la entrega del documento. No se les olvide cuando entreguen el documento saludar y despedirse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor y demás compañeros. Entrego la evidencia, 2 puntos, mapa conceptual sobre la planeación para el reclutamiento de personas, AA1EB01. Atento a sus inquietudes y firman debajo cordialmente con el nombre completo de ustedes y no se les olvide subir el archivo adjunto que es la evidencia de su mapa conceptual en normas APA con portada y cibergrafía que ahorita lo voy a explicar. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer. En este momento, como estamos centrados en esta actividad, nos vamos otra vez a la plataforma, pero ya vamos a mirar es el componente formativo de planeación y convocatoria para el reclutamiento de personal. Mire que aquí nos van a entregar 2 materiales formativos durante todo el curso. El primero se llama, repito, componente formativo, planeación y convocatoria. Planeación y convocatoria para el reclutamiento de personal. Es decir, hay 2 momentos. Planeación y luego proceder a hacer la convocatoria, ¿sí? Pero el otro material formativo nos dice componente formativo, fuentes de información y evaluación para la selección de personal. Mire que este material formativo que tiene acá, planeación y convocatoria, es un material que nos está sirviendo para esta transmisión de actividad 1 y para la siguiente que es la actividad 2. Por eso hay 2 temas ahí incluidos y cuando yo voy a mirar acá el cronograma de formación, ¿cierto? Nos habla de entregar una evidencia sobre la planeación, aquí lo estoy resaltando, para el reclutamiento, pero mire que la segunda evidencia habla diapositivas dinámicas sobre el proceso de selección de personal, de una vez para que quedemos afilados o enrutados para esa segunda evidencia. ¿De dónde sale la información? De ese primer material formativo que les acabo de decir.
El segundo material formativo que está aquí abajo, componente formativo, fuentes de información y evaluación para la selección de personal, se usará para la transmisión 3 y 4, actividad 3 y 4. Entonces, este primero va a ser para la actividad 1 y 2, el mismo material para la actividad 1 y 2. Entonces le damos clic allá, entramos aquí a la ventanita y acá nos invita a que le demos clic al recurso educativo para que se abra el material formativo. ¿Listo? Y aquí lo tenemos, planeación y convocatoria para el reclutamiento de personal. ¿Qué contiene este material? Aparece un proceso introductorio, una contextualización de la empresa, una planeación del reclutamiento y aquí quedamos. Hoy vamos a trabajar desde acá hasta acá, planeación, que es lo que necesitamos de insumo para esta transmisión. Ya para la siguiente vamos a ver nuevas técnicas de selección talento humano 5.0. Eso es lo que vamos a ver. Pero aquí no vamos a ver esta transmisión hasta aquí. ¿Listo? En este orden de ideas, entonces ingresamos por acá o por acá, por cualquiera de los dos puntos. Simplemente damos clic. Control de audio, ¿me están escuchando, chicos? Por favor. Control de audio. Sí, le estamos escuchando. Muchas gracias. Quiero saber si el sonido es apropiado, chicos. ¿Me confirman? ¿Me confirman? El sonido que les está llegando. Está bien el sonido. Ok. ¿Está bien? Muchas gracias. Entonces, al ingresar acá, tenemos una introducción. No me voy a quedar en los detalles porque hace parte del proceso formativo que ustedes exploren, profundicen, lean, ¿cierto? Pero sabemos, aquí alguien me está ingresando, sabemos que sencillamente sabemos que ustedes pues van a profundizar en eso. ¿Listo? Entonces aquí aparece un video relacionado con la planeación y convocatoria para el reclutamiento de personal a manera de presentación y bienvenida en el primer capítulo. Ustedes lo van a ver con tranquilidad. Continuamos. Y aparece aquí algo que se llama la contextualización de la empresa, ¿cierto? Cuando yo voy a arrancar con un proceso de reclutamiento de personal, pues yo debo saber en dónde me encuentro, qué empresa es, a qué se dedica, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son sus objetivos, cuál es toda su planeación estratégica, ¿cierto? Sus valores, sus principios, su organigrama, ¿cierto? O sea, tengo que saber, tengo que ubicarme en dónde estoy, cuál es el contexto. Para que el proceso se inicie bien, yo tengo que tener los pies en la tierra. Entonces, cuando yo me contextualizo de esa empresa, sé dónde está, los alcances, cuántas sucursales tiene, si es nacional, internacional, si es de importación, exportación, si es de servicios, si es de productos. Es decir, debo ubicarme, ¿cierto? Para que de esa manera pueda yo empezar a atraer con mi propia energía de gestor, ¿cierto? De gestor en la consecución de ese talento humano. Con esa misma energía, muy bien centrada y focalizada, puedo empezar a hacerle un orden con los pies en la tierra, como lo he dicho, para conseguir ese recurso humano que tanto necesita la empresa encontrar, ¿cierto? Yo le digo a mis amigos siempre en las transmisiones que lejos de temas de religión, uno debe colocar los proyectos en manos del creador del universo, llámese en la religión que sea. Nosotros los que tenemos esa oportunidad bonita de colocar las cosas o los proyectos en manos del creador del universo, uno está garantizando que en resonancia del reciprocité, ¿cierto? De las cosas bien hechas van a llegar los candidatos exactos que son y los procesos de selección muy seguramente no se van a perder. Entonces la invitación es a que lo hagamos. En su libre albedrío, la invitación, repito, es que lo hagamos. Colocar todos los procesos en manos de ellos para que lleguen las personas que se necesitan a la organización y hacer los procesos muy pulidamente. Entonces acá la invitación es que se hace el reconocimiento de la empresa, ¿cierto? Porque puede ser también que la persona que está buscando el recurso humano esté recién llegado y obviamente no tiene asidero que si está recién llegado y va a buscar un candidato y no conoce a la empresa, pues todo ese proceso va a quedar mal hecho, ¿cierto? Entonces acá hay unos contenidos centrados, ¿cierto? En ese reconocimiento de la empresa, si está certificado con normas, qué certificaciones tiene, ¿cierto? Acá hay una notica. Según la norma ISO 9000 se puede considerar el entorno empresarial
en el que se encuentra la combinación de factores, condiciones internas y externas que pueden determinar el enfoque de la empresa hacia sus productos, inversiones, servicios y las partes interesadas. Es aquí donde se podrá detectar los riesgos, oportunidades en el contexto empresarial. Contexto interno de la empresa, muy propio. Existe un propósito, es decir, qué hace la empresa, para qué, ¿cierto? Definir lo que se quiere lograr y el motivo del por qué hacerlo. O sea, qué hace y para qué lo hace. Es uno de los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de impactar un público, saber qué se aportará a los clientes, ¿cierto? Ese es el propósito de la empresa. Existe una misión, ¿cierto? Se debe saber claramente su propósito final y saber cómo cumplir ese propósito. Existe una ruta de liderazgo. Se debe contar con grandes líderes que inspiren y dirijan. Acuérdense que inspiren es hacer que la gente lo siga a uno o servir de ejemplo, ¿no? Una comunicación propia que tiene esa empresa. Debe existir prácticas de comunicación sólidas donde los equipos y los líderes se comuniquen de forma asertiva, libre y frecuente con el objetivo de mejorar los resultados. Una estructura organizativa. Aquí son importantes las relaciones jerárquicas que se presentan en la empresa. Su desempeño se determina según el número de intermediarios que existan de arriba a abajo. Entre menos intermediarios será mejor. Las personas. El personal y talento humano es importante para la gestión y cambios que permitan un enfoque positivo de la empresa y obviamente un proceso de aprendizaje continuo. Aquí es importante fomentar la innovación e incorporar la experiencia de cada empleado, la oportunidad de aprender y explorar. Contexto externo de la empresa. Así como encontramos esa dinámica interna, también la empresa está inmersa en un contexto externo, que es el que en donde la empresa se está incubando, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta los aspectos económicos, sociales y políticos de ese entorno de la empresa. Así también los ambientales, legales y además tecnológicos. Tener en cuenta, repito, estos 6 elementos externos: económico, social, político, ambiental, legal y tecnológico. Pasos para analizar el contexto de la empresa, ¿cierto? Recuerde que aquí estamos hablando del contexto empresarial. Entonces hay unos procesos propios que tiene la empresa, existe una metodología propia, ¿cierto? Y aquí dan la indicación de que hay unas técnicas de procesos de mejoramiento continuo, como la matriz DOFA, las 5 fuerzas de Porter, el análisis Pestel, ¿cierto? Ahí los explican. Partes interesadas para esa empresa, identificar las partes interesadas desde el contexto interno y externo con el fin de identificar a quienes perciben o dejan de percibir el impacto positivo o negativo de la empresa. Ahí de manera están de ejemplo, los clientes, colaboradores, proveedores, vecinos, entidades gubernamentales, entre otros. Evaluación y calificación. Se debe priorizar estrategias y establecer criterios de medición, ¿cierto? De proceso, de cuidado, de control, que garanticen esos mismos procesos. Entonces hay que estar constantemente haciendo las mediciones. Estrategias. Definir estrategias de acuerdo a los resultados del análisis del contexto, y para esto se debe realizar una planificación de las estrategias con el objetivo de explorar las oportunidades y reducir los riesgos. Revisión y ajustes. Estas deben ser periódicas, ¿cierto? No una sola vez cada año, sino periódicas, digamos trimestrales, bimensuales, semestrales, depende de la dinámica. Deben estar ajustadas a los planes y evaluar sus resultados para poder ajustar las estrategias posteriormente. Existe una normatividad propia de la empresa, una normatividad desde la parte interna, en el reclutamiento interno personal, y una normatividad para los procesos de reclutamiento externo. Entonces, en esa parte interna, ¿cierto? Mire que es muy corta, porque es que cuando yo promuevo a las personas que están al interior de la empresa, pienso que es lo más razonable, porque son personas que vienen educadas y cultas desde la misma organización, formadas desde la organización. Entonces los procesos pueden ser muchísimo más fáciles, y además estamos haciendo algo que es debido, y es promover a las personas que se están esforzando en ser mejores dentro de la organización. Cuando traemos personas desde la parte externa, existe una planeación, que es exactamente esto que estamos trabajando acá, una convocatoria, selección y referencias de los procesos. Estamos aquí enfocados en la primera, que es la planeación. Consiste en hacer una revisión de la empresa y verificar si existe necesidad de contratar más personas. Aquí es donde se crea el perfil del cargo, la experiencia, la personalidad requerida y la aplicación a las normas de contratación. Mire que los elementos
de planeación están aquí ya dichos. Aquí es donde se crea el perfil de cargo, la experiencia y personalidad requerida, es decir, el perfil que va a tener esa persona, la aplicación de las normas de contratación, es decir, cómo lo vamos a contratar. Es importante que tengamos en cuenta estos elementos que aparecen acá. Código sustantivo del trabajo y sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Son dos elementos muy importantes en estos procesos de contratación de personas. Contrato a término fijo, hacen una indicación acá, ¿cierto? ¿De qué es eso? Se caracteriza por tener una fecha de inicio y fecha de terminación que no puede superar los 3 años, ¿cierto? Hay unas características propias de este contrato para que ustedes por favor se acerquen a la lectura. Otro tipo de contrato es el contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido expresada, estipulada o no resulte de la naturaleza de obra o servicio que debe ejecutarse. Y también está la argumentación ahí en el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. Contrato de obra-labor. Es un contrato que se realiza para una labor específica y termina en el momento exacto en que la obra llega a su fin para la cual fue contratada la persona. Ahí hablan de además elementos característicos de ese tema, de ese tipo de contrato. Contrato temporal, ocasional o accidental de trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor de 30 días, y cuyas labores sean distintas a las actividades normales del empleador. O sea que es un contrato muy corto, ¿cierto? Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente. Recomendamos hacerlo por escrito estableciendo la tarea específica del trabajador. No aplica para solicitudes de permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización. Contrato de aprendizaje es el que trabajan con el SENA, ¿no? Durante un periodo largo, ¿cierto? Hasta 2 años, ¿cierto? En el cual se utiliza ese contrato de aprendizaje para que la gente que viene estudiando fortalezca sus procesos de formación y muchas veces reciben un 75% de la remuneración del salario mínimo legal vigente, ¿cierto? Para que tengamos en cuenta eso, hay unos indicadores y unos procesos legales para ese tipo de contratos. El artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo indica que una empresa que tenga más de 5 trabajadores debe implementar obligatoriamente el reglamento interno de trabajo. Aquí se debe estipular las normas, derechos, deberes y procesos disciplinarios laborales en los empleados, es decir, ese manual de personal con sus elementos propios de ese manual de personal de reglamento, ¿cierto? Interno de trabajo. Por otra parte, cuando son empresas industriales, estas deben contar con más de 10 y para empresas agrícolas, ganaderas o forestales con más de 20 trabajadores. Hay una notica acá que habla sobre las normas ISO. Son un conjunto de normas que orientan cómo se debe organizar y gestionar una empresa en sus distintas áreas. Su aplicación permite estandarizar de manera actualizada los procesos de recursos humanos y de esta forma la empresa obtendría reconocimiento y aceptación internacional. Por otro lado, la ISO 45001 de 2018 maneja lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? De seguridad y salud en el trabajo. Para que sepan que esto existe, que uno también puede certificarse en esas normas como auditor interno de la empresa o como auditor líder, certificado internacionalmente con organismos de certificación internacional como SGS o como Bureau Veritas, entre otros. Vacantes y reclutamiento y requisición. Entonces, ¿qué es una vacante? La vacante de trabajo es un puesto laboral sin ocupar, por lo que la empresa se encuentra en búsqueda de un trabajador a quien delegar ese cargo. En otras palabras, la vacante de trabajo es aquella que está libre. Es importante resaltar que la vacante debe contar con un perfil profesional que debe ocuparse de forma óptima, es decir, full, ¿cierto? Un ejemplo de esto es una vacante para la gerencia de un banco donde los postulados
deben contar con experiencia y un nivel académico acorde al desempeño de esa área, para este caso bancaria, ¿cierto? Cuando alguien ha sido ascendido dentro de la organización, o sea, para ese tipo de personas eran las que deben organizarse en los procesos. Cuando la persona renuncia por mejores oportunidades o nuevas oportunidades. La vacante también se da por una jubilación, que alguien salga pensionado, por un proceso de expansión de la empresa, entre otras, ¿cierto? ¿Qué es el reclutamiento? Es un conjunto de procedimientos usados en el proceso de convocatoria de personas aptas para un determinado tipo de actividad. Se considera el primer paso para atraer personas interesadas en un puesto de trabajo. De lo anterior es preciso mencionar que la demanda suele ser mayor que la oferta. En pocas palabras, los postulados son más que los cupos o vacantes que tiene la organización. Es por esta razón que se debe realizar una selección apropiada teniendo en cuenta los requerimientos y competencias solicitadas por la empresa. Hay que tener en cuenta para ese proceso que yo lo puedo hacer de manera interna, externa o mixta, ¿cierto? Encontrar candidatos desde la parte interna, externa o mixta, ¿cierto? Abriendo una convocatoria de tipo mixto. A veces la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? En sus facultades promueve el desarrollo de cargos para ascensos desde convocatorias internas, o sea, cerradas, externas, que se llaman abiertas, o mixtas, que pueden participar cualquier tipo de persona, así esté en esa misma organización o no. ¿Qué es una requisición de personal? Es un documento de solicitud interna, es decir, un formulario, un formato, ¿cierto?, de requisición interna, donde se coloca toda la información que cubre esa vacante y que se necesita. Es decir, se levanta la información desde los manuales, desde la información específica, se organiza un formato, ¿cierto?, y se dice, vea, esta es la requisición, y ahí va toda la información correspondiente a esa requisición. Aquí se solicita de manera formal que se genere y cubra alguna vacante específica. O sea, se necesita, ¿cierto?, con tales perfiles. A partir de lo anterior, se da inicio al proceso de reclutamiento y después de la solicitud se hace una revisión de manera detallada para, obviamente, publicar esa vacante. Información que se puede encontrar: necesidades del área desde la que se hace la solicitud, competencias que se esperan del nuevo trabajador, es decir, el perfil, ¿cierto?, desde la competencia, resultados específicos que se esperan en el ejercicio profesional, y se hace una delimitación de fechas, ¿cierto? Fecha en que se debe cubrir la vacante, tiempo por el cual se va a contratar, si es fijo, temporal, indefinido o de otra manera, y el departamento del área, turno horario o sueldo donde va a ser asignada esa persona. Por otra parte, es importante mencionar que una reposición de personal debe definir muy bien el perfil del cargo antes de comenzar cualquier proceso de selección. Y para eso, entonces, aquí tenemos esta figura: estructura para realizar la requisición. Entonces, datos generales del cargo. Esto también les va a servir para ese mapa conceptual. La justificación, es decir, el por qué se necesita, ¿cierto? Si fue porque renunciaron, si fue porque se amplió la empresa, si fue porque hubo una jubilación de alguna compañera o compañero. Debe existir un candidato ideal, ¿cierto? ¿Cuál sería el perfil exacto en conocimiento y experiencia? Debe asignárseles unas responsabilidades a esas personas que justifiquen la labor de contratación, unos requisitos a los cuales esa persona contratada se va a ceñir, o que también tenga para ese perfil esos requisitos de la vacante, competencias que debe tener esa persona, habilidades o destrezas en el hacer, ¿cierto? Una experiencia propia, una formación propia para ocupar ese cargo y una estructura de proceso consolidado en el hacer, ¿cierto? Después de tener la estructura de la requisición del personal, el tema de la selección puede ser más fácil si logra definir el candidato para después realizar una comparación entre la calificación de los candidatos. Existen entonces unas técnicas de selección de talento humano. Vamos a mirar algunas de esas técnicas, ¿cierto? Perdón. La selección de personal en una empresa hace referencia a la obtención de los recursos humanos. A veces es difícil encontrar personas que cumplan con todos los requerimientos necesarios, y es aquí donde el equipo de trabajo o el área de recursos humanos debe seleccionar adecuadamente a los trabajadores. Entonces de eso dependerá el buen desempeño y el desarrollo de actividades. Entonces aquí aparece
que se deben agrupar criterios técnicos que permitan una adecuada selección de personal, definir los lineamientos para el reclutamiento y selección de personal, concretar la forma técnica en que habrá lugar a los procesos de selección, garantizar el bienestar de los trabajadores de la empresa. Aparece aquí unos elementos claves, ¿cierto? Para esas técnicas de reclutamiento, y tenemos la negociación. Yo puedo proveer a través de negociación, ¿cierto? Tiene un papel muy importante en la selección de personal. El área de recursos humanos deberá negociar con muchas partes dentro de la empresa o proyecto para hacer coincidir el personal que se va a contratar con los requerimientos establecidos por la empresa. Existe otro elemento que es la selección preliminar. Esta técnica se aplica en empresas o proyectos donde los requerimientos que se piden hacen una selección competitiva. Esto permite que no se realice una contratación precipitada sin fundamentos. Y una tercera técnica es la adquisición. Es la etapa que prosigue a una preselección. Aquí se parte de la seguridad del equipo o personas que se van a seleccionar. Entonces son como tres elementos propios, ¿cierto? Que se encuentran, ¿cierto? Que se encuentran en este proceso de planeación. La negociación, la selección y la adquisición. Existen unos referentes a las técnicas de reclutamiento y selección. Se encuentran las siguientes pruebas utilizadas en las entrevistas y competencias, ¿cierto? Cuando yo estoy reclutando ese personal, se debe hacer un proceso de filtro aplicando diferentes pruebas. Entonces tenemos aquí pruebas de aptitud, que mide es que la persona es capaz de hacer, ¿cierto? Es capaz de, ¿cierto? Evalúa la capacidad del candidato, que se identifican habilidades específicas que se requieren para esa provisión de cargo. Existen unos test de personalidad desde la parte de psicología que le aplican el candidato a fin de contratar personas que sean aptas, pero también que estén bien de la cabecita, que no tengan problemas ni cosas psiquiátricas o rayones, como decimos nosotros acá en Colombia. Grafología, se le mide la caligrafía, ¿cierto? Que esté en orden, que tenga coherencia. También en esa grafología se encuentran muchos aspectos de tipo psicológico de esa persona. Test de inteligencia para medir sus coeficientes, ¿cierto? Intelectuales. Entrevista virtual, absolutamente importante porque es el momento en que la empresa tiene contacto visual y auditivo y de movimientos, de lenguajes verbales y no verbales que nos permiten conocer mucho más a fondo al candidato o a los candidatos. Bolsas de empleo o de trabajo, ¿cierto? Son plataformas donde los candidatos crean perfiles y reciben ofertas de trabajo de acuerdo a los perfiles y criterios de selección. Es decir, también está dentro de los recursos esas bolsas de empleo donde la gente ya tiene sus hojas de vida organizadas. Y obviamente lo que concierne a este curso, las redes sociales. Las redes permiten seguir empresas y reclutadores que están en constante oferta. Aquí se encuentran redes de personal, ¿cierto?, de calificación como Twitter, LinkedIn, Facebook, entre otras, a nivel de redes sociales, pero hay una muy especializada en temas de reclutamiento de personal, como es LinkedIn, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Se encuentran algunas políticas de selección de personal que suelen presentar las empresas. A continuación se verán las siguientes. Entonces, se debe garantizar debe existir una garantía de igualdad para todas las personas que están en el proceso de selección. Tener en cuenta que aquellas personas con mayor experiencia dentro de la empresa a la hora de acceder a puestos superiores o una vacante, ¿cierto? Promover a las personas que tienen esa antigüedad por respeto. Definir y actualizar las competencias requeridas para el empleo, evitar la subcontratación en cualquier área de empresa, asignar un sueldo remuneración acorde a las funciones, difusión de reclutamiento a través de diferentes medios, motivación personal, capacitaciones y ejercicios antiestrés. Continuamos. Planeación y reclutamiento. Entonces, una vez que ya he conocido esa organización, la empresa, ¿cierto? Las maneras como se reclutan, entonces aquí ya entramos a esa planeación que obedece obviamente a ese mapa conceptual que vamos a levantar. Entonces, la planeación en las empresas es un proceso utilizado para crear objetivos,
Acuérdese que está basado en algo que se llama la planeación estratégica, ¿cierto? En cualquier empresa, de la función del personal para este caso y para desarrollar estrategias adecuadas para lograr esos objetivos. El proceso de planeación se caracteriza por seguir un modelo adecuado que comprende objetivos organizacionales, pronósticos, planes, programas y evaluación. A continuación, se estudiará el reclutamiento y su planeación. Aquí tenemos el caso obviamente de una vacante o nuevo puesto de trabajo que sería como el punto de arranque. Esto debe darse porque se crea un nuevo puesto dentro de la empresa o porque queda libre. Ejemplo, renuncias, despidos, ascensos, entre otros. Segundo, se notifica a necesidad recursos humanos, es decir, el área de talento humano debe conocer, saber de buena mano y oportunamente que se necesita proveer oportunamente ese puesto de trabajo y es a ella a quien compete proveerlo de manera inmediata, ¿cierto? A través de un proceso muy serio. Tercero, describir o descripción del puesto de trabajo. Se deben precisar las funciones que deberá cumplir, los objetivos, competencias necesarias para llevar a cabo sus labores. Cuarto, perfil del candidato. Aquí se describen las características y competencias que se deben tener los postulantes. Entre esas se encuentran los estudios, idioma, cambio de residencia, entre otros. Esa información obviamente debe ser actualizada, ¿cierto? Permanentemente. Medios de reclutamiento. Este puede ser el reclutamiento interno o de reclutamiento externo. Acuérdense que se promueven las personas desde lo interno o lo externo o también de manera híbrida. Y podemos conseguir de manera externa a través de redes sociales, radio, periódico, bolsas de empleo, entre otras. Quinto, recepción de la información. Entonces la gente hace llegar la hoja de vida y empezamos a revisar de todo ese cúmulo de hojas de vida cuáles son los que realmente cumplen y deben filtrarse para obtener unos candidatos para que sigan en un proceso de selección. Entonces acá nos habla de lo que explicamos anteriormente del reclutamiento interno y de ese reclutamiento externo. Externo es de afuera de la empresa, interno desde la organización de la empresa y tenemos, por ejemplo, para publicar allá en emails, carteleras, boletines informativos, entre otros. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Se trabajan los anuncios con la información correspondiente, ¿cierto? Se hace una base de datos de las empresas. Las empresas manejan información que es almacenada en bases de datos con esos elementos propios de ese anuncio que van llegando. Voy organizando la información. Se puede trabajar a través también de bolsas de empleo, ¿cierto? Para que nos ayuden a encontrar los candidatos. También podemos acudir a ferias de empleo. El SENA organiza ferias de empleo a nivel nacional en los diferentes centros o en sitios muy puntuales, en los metros, en el caso de Medellín. Página web o blog de la empresa. Las empresas tienen su página y ya también podemos publicar la requisición que se está necesitando. También se puede trabajar a través de portales de empleo muy serios, ¿cierto? Y reconocidos. Deben existir algunas recomendaciones. Aquí los contactos interpersonales que se dan dentro de la empresa muchas veces ocupan el puesto vacante. Esto se da por recomendaciones de los mismos empleados y ocurre por lo general en empresas pequeñas, es decir, los candidatos llegan a través de recomendaciones de otras personas. Redes sociales, que es lo que estamos trabajando. Las empresas suelen comunicar sus ofertas laborales a través de sus redes sociales. Existen varias redes sociales muy conocidas para comunicar eso. Dentro de esas, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, entre otras. Consultorías, es decir, cuando queremos un candidato muy especializado, pues tengo que irme a firmas muy especializadas que busquen candidatos muy afines porque son difíciles de encontrar. Entonces utilizo esas firmas especializadas como bueno, no voy a citar ningún nombre para no poner acá en la palestra pues los nombres de las empresas, pero hay empresas muy serias que se dedican a conseguir perfiles muy pulidos, muy únicos, ¿cierto? Que son de difícil consecución. ¿Quién se hace en esa planeación? Tenemos que definir estos aspectos. Es decir, en ese mapa conceptual usted debe indicar quién se hace responsable del proceso de reclutamiento, el periodo de tiempo estipulado para el proceso de reclutamiento, designación, capacitación de personal, desempeño de tarea, entre otras. La metodología que se va a implementar para el reclutamiento de las personas o de la persona para que sea correcta esa contratación.
Para determinar el personal necesario para la empresa por medio de la planeación, se requiere que la planeación del reclutamiento esté detallada meticulosamente. A continuación se encuentran algunos puntos importantes para esa planeación, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta en esa planeación? Determinar la responsabilidad del reclutamiento. Hacer uso de las fuentes de reclutamiento. Guardar las solicitudes recibidas para la vacante. Y aquí es donde decíamos anteriormente, el alistamiento de esa información, organizarla en un Excel, en algún lugar, ¿cierto? Evaluar las solicitudes mediante criterios necesarios por gente que conozca, ¿cierto? Porque esa evaluación no puede hacerla el celador, ¿cierto? O la señora de los tinticos, con todo el respeto. Tiene que ser personas calificadas que puedan decir si cumple o no cumple. Selección y capacitación del personal adecuado, designación formal del personal a su cargo y asignación de actividades. Este proceso de selección se realiza a través de las siguientes pautas. Se hacen entrevistas y evaluaciones, se realizan una selección de currículos vitae, se seleccionan los criterios, los primeros candidatos más opcionados, se realiza un informe final sobre los principiantes, de acuerdo al área, ¿cierto? Se informa a la persona seleccionada, después se establece el contrato y los acuerdos, se comunica a los que no se seleccionaron la decisión de la finalización del proceso, pero en muchos lugares no lo hacen. La gente queda ahí como en el aire esperando a ver qué pasó con el proceso y nunca los llaman, ¿cierto? En la entrevista sí le dicen, lo vamos a llamar y le diremos la razón por la cual fue contratado o no fue contratado, pero realmente no lo hacen. Son muy poquitas las empresas que realmente lo hacen, son empresas muy organizadas. Se da inicio al proceso de admisión para la selección. Aquí tenemos el perfil del cargo ocupacional, es un tema muy importante, ¿cierto? ¿Qué debe contener eso? ¿Qué elementos deben contener? Se justifica el cargo, el para qué se va a contratar a esa persona, para qué y cuál es su misión y resultados, es decir, que esa persona tiene que ser medida también en sus procesos, cuáles son los principales criterios de selección, cuáles son las responsabilidades que va a tener, cuál sería el candidato ideal, cuál sería su talento principal, cómo lo identificamos, qué competencias necesita demostrar. Es decir, estas son preguntas que nos tenemos que hacer desde la planeación, bajarlas, aterrizarlas para que con ese encuadre de preguntas que aparecen acá podamos llegar a un feliz término, porque encontraremos las respuestas a todas estas, ¿cierto? Preguntas en el candidato que vamos a seleccionar. Entonces, entre más precisas tengamos estas preguntas, más preciso va a ser la selección de ese candidato. Ese candidato debe tener unos niveles de estudio, de experiencia, de funciones del cargo vacante, requisitos e instrucciones de conocimiento y aptitudes y características de personalidad propias al cargo que se va a contratar. Por otra parte, existe un conjunto de estándares que deben tener, ¿cierto? Los resultados que un trabajador debe alcanzar en el desempeño de su cargo, el contexto en los que ocurre ese desempeño, lo que debe saber, conocimiento y funciones, las habilidades que debe tener, las actitudes que debe mostrar, las evidencias que debe emplear para demostrar su competencia. Al momento de elaborar o construir el perfil del cargo ocupacional, se debe tener el presente al menos las siguientes etapas. La etapa 1 consiste en identificar las funciones propias del cargo, ¿cierto? O sea, hacia dónde nos vamos a dirigir a esas funciones, ¿cierto? Se debe hacer una descripción y análisis de cargos. Etapa 2 permite describir las competencias básicas requeridas. Aquí es importante tener en cuenta su formación profesional y otros niveles educativos. Etapa 3, funciones del trabajo, requerimientos de trabajo, de condiciones medioambientales para ese trabajo, selecciones, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser los jefes, los compañeros, los subordinados? Etapa 4 permite describir las competencias técnicas específicas del cargo. Fuentes de provisión personal. Entonces, si la fuente de reclutamiento interno, es decir, desde la parte interna de la organización, ¿cierto? ¿Qué debemos considerar? ¿Cierto? Bases de empleados, bases de antiguos candidatos, ¿cierto? Aquí lo abrimos, hay una explicación, enlaces sindicales, referidos,
recontratación, personas que se hayan ido en la empresa y que se vuelven a llegar, planes de crecimiento. Fuentes de reclutamiento externo, también tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos allá? Portales de empleo, redes sociales, eventos, bolsas de empleo, ferias de empleo, blog, contenidos multimedia. Convocatorias, se abren las convocatorias. ¿En qué respecta a las fases del proceso para revisar convocatorias y aplicar? Se encuentran. Analizar las funciones sociales de las convocatorias. 2. Revisar las características de la convocatoria. Convocatoria es cuando vamos a hacer para 1, 2, 3 cargos. Se habla de convocatoria porque son muchísimas personas que van a recepcionarla. O sea, de muchas personas van a llegar hojas de vida. Por eso es tan grande, ¿cierto? Se llama convocatoria. Identificar la función característica de los formularios. Utilizar las convocatorias y formularios para simplificar la información. Por otro lado, se encuentran las partes de una convocatoria. Estas deben contener ¿qué tiene una convocatoria? Repito, las convocatorias cuando aprovisionamos muchos cargos y van a ser recepcionadas muchísimas hojas de vida para cada uno de esos cargos. Fecha y nombre de cargo y firma quien convoca. Se debe decir muy claro a qué convoca, ¿cierto? La asamblea debe reunirse después de la convocatoria para tomar las decisiones. Por último, definir la fecha, lugar y en dónde se darán a conocer los resultados. Todo esto hace parte del proceso de planeación, ¿cierto? El saber dónde, cómo, cuándo, ¿cierto? Dónde, cómo, cuándo se van a hacer las cosas para ese proceso. A continuación se mencionan algunos pasos y requisitos para publicar una convocatoria. Elegir un buen nombre para la convocatoria. Tiene que tener un nombre, ¿cierto? Un nombre de pila, ¿cierto? Que sea de resonancia. 2. Explica clara y brevemente de qué trata la convocatoria. Aquí se debe orientar al usuario hacia los objetivos de la misma. 3. Utilizar la imagen destacada. Una imagen destacada de buena calidad, fotográficos, etcétera, para hacerle alusión a esa convocatoria. Descripción de esa convocatoria. Incluir email de contacto para consultas o aclarar las dudas. Debe haber claridad en los textos que permiten saber cuáles son las expectativas de la convocatoria. En esa claridad es muy importante tener en cuenta la redacción y la ortografía porque los signos de puntuación dañan el entendimiento en las personas porque está queriendo decir otra cosa diferente. Si es necesario agregar descripción, premio. Si la convocatoria tiene al final una premiación para los que fueron seleccionados al final. Asegurarse de que las fechas se encuentren bien, día, mes y año. Si la convocatoria lleva etapas, es importante verificar que las fechas estén correctas. Todo se revisa. Si existe la necesidad de anexar algún material de contenido, que éste sea en formato PDF. Se debe mencionar las bases condiciones de esa convocatoria, tener en cuenta la zona horaria, si esta depende de etapas y tiene alguna interacción con personas en el exterior. Si yo le doy clic al botoncito naranja, vamos a pasar a la siguiente unidad temática, que es a la que voy a exponer o a presentar en la próxima transmisión para la explicación de la actividad número 2, ¿cierto? Es decir, que hasta acá llegaría la explicación de esta actividad número 1 que concierne al tema de planeación. Ahora, ¿a dónde o en dónde, cierto, vamos a entregar esa evidencia? Aquí aparece algo que dice actividad de aprendizaje número 1. Clic allá, ¿cierto? Hacemos clic y se nos abre aquí la ventanita y en este sitio es donde vamos a entregar la evidencia que se llama mapa conceptual sobre planeación para el reclutamiento de personal. Bajamos y en este botoncito café lo interactuamos y allá nos va a arrojar hacia el sitio donde les he dicho reiterativamente que entregamos la evidencia con las buenas costumbres de cortesía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señor instructor y demás compañeros. Entregó la evidencia, nombre, mapa conceptual, ¿cierto? Con el código tal, ¿cierto? Y allá vamos a entregar, obviamente, la evidencia, que hay personas que ya entregaron evidencia, que obviamente la revisaremos oportunamente. Hay un documento que está aquí en la plataforma, ¿cierto? Que está relacionado con ese temita de normas APA, ¿cierto? Y además va un formato que, como les dije, vamos a tenerlo en cuenta. Entonces,
Vamos bajando aquí en los avisos, repito, bajamos, bajamos, bajamos. Ver más, clic allá, seguimos bajando y vamos a buscar ese anuncio que nos habla de las normas APA. Aquí lo tenemos. Dice cronograma, normas APA y recomendaciones. Entonces, aquí aparece un archivo que es las normas APA séptima edición, la sexta edición, y también aparece el ejemplo. Ustedes les invito a que descarguen este ejemplo que aparece acá, este ejemplo, y vamos a dinamizar la entrega de la evidencia, ¿cierto? Ejecutada con ese formato. Lo voy a explicar de una vez. Cuando lo descarguen, les va a aparecer algo similar a esto. Por favor, atentos. Control de audio, ¿me están escuchando? Ya casi cerramos y terminamos con esta explicación. Control de audio. Sí, sí, Señor, Muchas gracias. Un poquito teórico, pero tranquilos que ya en los procesos ya vamos saliendo. Entonces, aquí en mi correo voy a buscar algo que se llama, en el mío, normas APA. Yo les voy a enviar la réplica, ¿cierto?, de ese correo a sus correos para que lo tengan en cuenta. Aquí voy a colocar en asunto APA, buscar. Estoy en mi correo, pero ese correo también se los voy a enviar a ustedes, ¿cierto? Y aquí aparece un correíto que tiene la normas APA séptima edición, las normas APA sexta edición y también aparece el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo a seguir para la entrega de ese documento. Entonces yo voy a abrir, un momentico, un momento, aquí voy a abrir este documento, espero que lo estén viendo en este momento aquí en plataforma, pero voy a abrirlo más tranquilamente en el Drive. Está subiendo al Drive. Un segundito para explicarlo de una manera más apropiada. Bueno. ¿Me escuchan, chicos? sí, señor. Ok, entonces te agradezco cerrar el audio, muchas gracias. Tenemos aquí el formato APA, mire que acá dice, esto se llama portada, esto que aparece aquí se llama portada, ¿cierto? Debajo tenemos la evidencia del chico que me entregó en ese momento, es un ejemplo, ¿cierto? De 2 hojas. Y la última es la cibergrafía con los enlaces que utilizó para la entrega de su evidencia. Entonces en esa portada que va lo siguiente. El nombre de la evidencia en la parte superior, nombre de la evidencia completo, en este caso mapa conceptual, ¿cierto? De planeación, el escudo del SENA actualizado, 2023 que es en color verde, el nombre del aprendiz con número de identificación, aquí lo tenemos, el nombre del instructor, el que es Ricardo Moreno Suárez, ¿cierto? Está completo. Y todo esto que está aquí queda igual, excepto el nombre acá del curso de formación. En este caso hay un curso que se llama Creatividad para la Solución de Conflictos Laborales. El de ustedes se llama diferente, con el número de la ficha se lo colocan ahí. Y el lugar donde se hizo la evidencia y la fecha que corresponde a la entrega de esa evidencia, ¿vale? Colocan seguidamente lo que ustedes van a entregar y de últimas colocan una hoja con todos los enlaces correspondientes de los enlaces que utilizaron para efectuar la evidencia. Quiero saber si está claro la manera correcta como vamos a entregar las evidencias, mis queridos amigos. Este correo les va a llegar más tardecito con toda la información. Preguntas, mis queridos amigos, preguntas, por favor, preguntas. Control de audio, ¿escuchan? ¿Aló? Sí, señor. No, ninguna pregunta. Todo quedó muy claro. Ok, mis queridos amigos, entonces en ese orden de ideas les doy el agradecimiento por este acompañamiento que hemos tenido durante esta mañana, aproximadamente por 1 hora 12 minutos. Estaré subiendo también esta transmisión el día de hoy para que tengan los insumos correspondientes a las transmisiones de bienvenida y de actividad número 1. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y
Estoy a sus órdenes ahí en las comunicaciones que ustedes a bien tengan para con ese servidor. Muchísimas